El venerable Jofetz Haim, de casi 100 años, lloraba amargamente. Veo nubes negras, nubes de muerte sobre Europa. Las calles se llenarán de sangre inocente si no hacemos teshuvá. Rogaba angustiado: llévenme de casa en casa a hablar sobre cómo hacer teshuvá. Esto ocurrió 9 años antes del Holocausto. Dijiste que guardar la Torá protege del daño. 6 millones fueron dañados. ¿No guardaron la Torá por eso? No. Primero, la mayoría durante el Holocausto no eran observantes de la Torá. Había 90% de asimilación en partes de Europa, especialmente Alemania, y 75% en otras partes, con matrimonios mixtos y conversiones al cristianismo. El mundo judío estaba cerca de la extinción por sí mismo. Estudios analizan dónde estaba Dios, incluyendo uno de un no judío. El mundo de la judería parecía estar al borde de la extinción incluso antes del Holocausto. Las imágenes cuestionan dónde se encontraba el Todopoderoso durante ese trágico genocidio. Asimismo, incluyen un estudio realizado por un no judío. Millones de judíos perecieron de la forma más inhumana e inmisericorde. ¿Cómo fue posible que el Creador del universo permitiera semejante atrocidad contra su pueblo escogido? De los tiempos y las circunstancias deplorables en las que ocurrió la infamia del Holocausto, ve dónde está la relevancia de tales atrocidades, y dice que, basado en la investigación exhaustiva, basado en la investigación profunda que hizo sobre el Holocausto, la cruel realidad es que la gran mayoría de las víctimas eran judíos asimilados, personas que ya no seguían estrictamente la Torá. En su libro, el profesor Bernard Wasserstein, no judío, estudia la situación de la comunidad judía a inicios del siglo XX. Indica que antes del Holocausto, esta comunidad enfrentaba un declive poblacional debido a la asimilación y bajas tasas de natalidad. Un reputado académico, experto en historia judía, que enseña en la prestigiosa Universidad de Chicago, y él sostiene, refiriéndose al periodo previo al funesto Holocausto, que en lo concerniente a la población judía de Europa hubo una grave descomposición demográfica. Una descomposición demográfica profundamente adversa y difícil, de una manera sumamente negativa para el pueblo judío. En lugares con alto nivel de asimilación de judíos que se casaban con no judíos, el uso del hebreo y especialmente del yiddish, idioma estándar entonces, se volvió mínimo. Esto implica que menos personas hablaban yiddish, iniciando su declive en la comunidad judía. La asimilación llevó a la pérdida gradual de costumbres y tradiciones ortodoxas judías, incluyendo el dominio del yiddish como lengua vernácula. La observancia de la Torá y la religión judía misma estaba en una decadencia prolongada durante un extenso periodo de tiempo ya. Y aun si es decir, aun cuando el despreciable antisemitismo se encontraba presente, no detuvo el matrimonio mixto. Usualmente cuando los goyim te odian, no quieres casarte con ellos, ¿verdad? Pero continuó pese al antisemitismo. Explica que los judíos europeos corrían un riesgo existencial enorme, pues al asimilarse y casarse con no judíos, el hebreo y especialmente el yiddish, lengua estándar judía entonces, declinaron notablemente. Significa que menos personas hablaban yiddish, provocando su declive paulatino, parte integral de su identidad. En una entrevista publicada en el periódico Israel Today, el 24 de diciembre de 2018, se mencionó que la práctica del judaísmo ortodoxo y el estricto cumplimiento de la Torá habían ido disminuyendo paulatinamente. Se afirmó que, incluso sin la amenaza externa de Hitler, el aumento del antisemitismo suponía por sí mismo un verdadero riesgo existencial para la continuidad de las tradiciones judías ortodoxas. No solo el Holocausto como consecuencia trágica, sino también la precaria situación de los judíos en Europa antes de este... La mayoría no seguía de lleno los preceptos de la Torá y las mitzvot, pues la Torá nos enseña que al acatar la voluntad de Hashem, Él nos protege y bendice, pero al desviarnos de sus caminos entonces permite que suframos percances y castigos. Siguiendo la Torá, Hashem protege, si no, envía enemigos dañinos. Jajamín predijeron el Holocausto como profetas,
Él nos envía un enemigo extranjero causando daños inimaginables. Los jajamín predijeron proféticamente el holocausto en la Torá hasta 100 años antes. ¿No es asombroso que la Sagrada Torá lo predijera con precisión? Su veracidad divina queda demostrada. Al alejarnos de la Torá, las consecuencias son terribles. Si volvemos al camino recto, Hashem nos protegerá. Abba Saman dijo claramente que cuando Geiger, el líder del movimiento reformista, estableció como ley dentro de ese movimiento que el matrimonio mixto ahora está permitido, se convirtió en una mitzvah a sus ojos. De ahí la razón por la cual sus rabinos ni siquiera son judíos hoy en día. Él dijo que cuando cambiaron el Shulchan Aruch, el código de leyes judías, eliminaron preceptos fundamentales de la Torá revelada por Hashem a Moshe en el monte Sinaí. Ellos cambian la historia. Tanto es así que el rabino Yisrael Salanter, casi 100 años antes del Holocausto, dijo que llegará un día en que los Goyim escribirán su propio Shulchan Aruch, y en su Shulchan Aruch ellos dirán que los judíos no están permitidos a casarse con Goyim, opuesto a los reformistas. Es decir, que los Goyim estarán de acuerdo con nuestro Shulchan Aruch, con los tzadikim, con aquellos que creen fielmente en Hashem, con los devotos acatadores de la Torá, mas lo proclamarán los Goyim, no los reformistas ni herejes. ¿Aprender la sagrada Torá de un Shulchan Aruch tergiversado? ¡Ay, si tuviésemos que aprenderla de impíos Goyim! Pues sería la Yad Hashem, su mano nos golpearía. Las leyes de Nuremberg dictaminaron pena de muerte para judío que se uniera con alemana. Presagio trágico. Pena de muerte. El Hofetz Haim, casi centenario, lloraba y decía a la gente: veo nubes negras sobre Europa. Las calles estarán llenas de sangre si la gente no hace teshuvá. Rogaba a las personas: por favor, llévenme de casa en casa para que pueda hablar con la gente y ayudarlos a hacer teshuvá. 100 años de edad. ¿Por qué? Él vio. ¿Cuánto tiempo fue esto? Esto fue 9 años antes del Holocausto. Ya les había dicho a todos, sus talmidim, incluido. Él dice: miren, nubes negras, cosas malas van a suceder. La gente ahora... Bien, la mayoría transgredía los preceptos de la Torá. ¿Y los justos, los tzadikim? Si había un decreto negativo sobre Klal Yisrael, tanto justos como malvados, sin importar méritos, serían afectados por igual. La Gemara en Masejet Shabbat menciona que en el Beit Hamikdash algunas personas virtuosas fueron castigadas junto a los idólatras, pues su bondad era limitada al no reprender a quienes se desviaban del camino de la Torá. Su rectitud era incompleta al no corregirlos. Seguían la Torá guardando el Shabbat y el Kashrut sin caer en la idolatría. Más aún, violaron los preceptos de la Torá al no asistir a su hermano judío para que hiciera teshuvá, alejándose así de la idolatría y la inmoralidad en la que había caído. Entonces, cuando hay un mal decreto sobre el mundo judío, tanto los justos como los malvados sufren juntos. ¿Por qué? Porque todo Israel es responsable el uno del otro. Es por eso que durante ese gran decreto, hablando individualmente como mencioné antes, cuando alguien sigue la Torá y las mitzvot, entonces Hashem los protegerá. Eso es hablando individualmente, pero como nación, como un todo, es una historia diferente. Pero también es por eso que no es todos los días que Hashem nos trae un holocausto. Esto ocurre cuando Hashem debe salvar a su pueblo judío castigándolo severamente, aniquilándolo casi por completo, tal como ha sucedido en el pasado con los asirios, los babilonios, los romanos, los griegos, los españoles, los nazis. Muchas naciones poderosas han intentado destruir al pueblo judío a lo largo de toda nuestra historia milenaria. Nos encontramos aquí. Hashem lo permitió para que hiciéramos teshuvá, es decir, para que volviéramos al recto camino. Utiliza su sagrada Torá para guiar a su pueblo judío, para que retornemos al pleno cumplimiento de sus mitzvot y preceptos.
Entonces no significa que las bendiciones individuales no sean válidas. Significa que tenemos un juicio individual y un juicio nacional. Y esa es, en esencia, la diferencia. Significa que cuando no luchamos contra los reshaim, contra el mal, ya sea que ese mal tenga una kipá o no la tenga, entonces Hashem tiene que luchar por su propio honor. Pero cuando lucha por su propio honor, desafortunadamente hay muchos daños colaterales, y es por eso que aprendemos, los Jajamín enseñan del profeta Pinjas, quien se convirtió en Eliyahu Hanavi. Pinjas es Eliyahu, que las personas que luchan las guerras de Hashem traen misericordia al mundo. Aunque provocan caos, pretendes que hay paz, porque todos son políticamente correctos, y solo hablas a espaldas de los demás. Luego, un hombre te llama la atención sacando a la luz lo que dices, la suciedad en público. A nadie le gusta eso. Pero quien realmente lucha por las palabras de Hashem, aunque incomode, y logra que algunas personas hagan teshuvá, trae misericordia desde Shamaim. Bendigo a los rabinos, rabino Yaron Reuben, rabino Efraim Kachlón, los líderes del grupo, con la ayuda del Todopoderoso, que el Eterno los bendiga, que el Creador los proteja, que el Altísimo los guíe, que el Santo, bendito sea, los ilumine, que su sabiduría ilumine a otros, que sus enseñanzas perduren por generaciones.